Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con la información más relevante de la región. Iniciamos. Cuba se prepara para un desabastecimiento energético agudo mientras Estados Unidos aumenta su presión sobre la isla. Vamos a vivir tiempos difíciles, dijo el presidente Díaz-Canel. Tenemos reporte desde La Habana. Y en Argentina aumentan los cuestionamientos sobre el método que mide la inflación, luego de la renuncia del director del organismo encargado de esta tarea por diferencias de criterio con el gobierno. Después de meses de enfrentamientos, el presidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump tuvieron un encuentro en la Casa Blanca. Hablaron sobre narcotráfico, Venezuela, sanciones y al parecer acercaron posiciones. Iniciamos, como decíamos, en Cuba, porque la isla se acerca a una situación de desabastecimiento agudo de combustible. Así dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en una conferencia de prensa. Dijo además que venían tiempos difíciles ante la profundización del bloqueo ordenada por Washington. Esto tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela. El mandatario, sin embargo, dejó la puerta abierta para el diálogo con Washington. Nuestro corresponsal, Luis Muñoz, nos amplía desde La Habana. Desabastecimiento agudo, periodo especial o asfixia. Son algunos de los conceptos utilizados por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para caracterizar la nueva etapa en la que entra Cuba después de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que anunciaba aranceles a aquellos países que decidan exportar petróleo a la isla caribeña. Paralelamente, desde la Casa Blanca aseguran que están negociando con altos cargos cubanos, algo que La Habana desmiente. Sin embargo, el propio Díaz-Canel ha reconocido que está abierto al diálogo siempre y cuando este sea sin condiciones. El gobierno cubano está preparando planes de contingencia en materia de defensa, pero también energéticos y económicos. Esto cuando aseguran que están enfrentando una doble amenaza militar y económica. El objetivo parece ser ganar tiempo y avanzar en la soberanía energética. Esto aumentando la extracción de petróleo cubano, su refinación y también aumentando el uso de energías renovables. Paralelamente, esperar a que cambie la situación geopolítica y algún tercer país decida desafiar las medidas arancelarias y exportar petróleo a Cuba. Por el momento, parece ser que el plan de choque va a afectar especialmente a la población cubana, una población que está acostumbrada a los vaivenes geopolíticos, a las sanciones y también a la escasez material. Sin embargo, en esta nueva fase hay que ver cómo se va a adaptar o responder a un recrudecimiento de sus condiciones materiales para un país que lleva años inmerso en una aguda crisis económica. Y hay polémica en la Argentina luego de la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, más conocido como el INDEC, que precisamente mide la inflación en el país. Marco Labaña decidió retirarse del organismo oficial por la reticencia del gobierno de Milei a actualizar el método con el cual se calcula el índice de los precios al consumidor, para muchos obsoleto. No hay una fecha exacta en que el INDEC va a reemplazar una fórmula por otra. Esta frase la dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde la oposición dicen que Milei quiere ocultar los datos reales de la inflación. Para analizar este tema, consultamos con Martín Burgos, economista, investigador en Flaxo, y con Artemio López, analista político, consultor y sociólogo. Esto nos dijeron. Bueno, en verdad es una actualización de canasta. Uno cuando hace un índice de precio utiliza una canasta y esa canasta, bueno, se hace a través de encuestas. La que se usa actualmente es una canasta que deriva de una encuesta que se hizo en el 2004, es decir, hace 22 años atrás, y entonces obviamente se tenía que actualizar. La actualización se hizo en una encuesta en el 2017 y 18, incorpora más servicios que bienes, y entonces en esa incorporación de una canasta más orientada a los servicios, lo que empezó a pasar es que como aumentaron más los servicios que los bienes en los últimos 2 años, hay una diferencia sensible entre el índice de precio que se usa actualmente, que es el de la canasta del 2004, y el que debería usarse con la nueva metodología, con la canasta actualizada de 2017 y 18, una diferencia sensible que obviamente
para países que no tienen mucha inflación, uno diría, bueno, son décimas o centésimas, pero en Argentina, con una inflación de más de 30% el año pasado, que así todo fue una de las más bajas de los últimos 10 años, estamos hablando de diferencias en los últimos 2 años de 5 a 10%, dependiendo un poquito cómo se mida, y 5 a 10% es algo que para mucha gente que tiene jubilaciones atado a la inflación, que tiene contratos, que incluso los bonos, ¿no? En las finanzas hay bonos que están atados a ese índice de precios, hay una transferencia de ingreso muy importante. Bueno, es una polémica que se arrastra de hace tiempo. El organismo que mide la inflación argentina tiene un índice construido en el año 2005. En Argentina pasaron muchas cosas desde el 2005. Para que tengamos una idea, el transporte, que es un rubro fundamental en el índice de precios, tuvo un aumento de casi el 11.000% desde aquel momento. Por lo tanto, eso tiene un reflejo en el índice muy grande. Se medía con una inflación obsoleta y obviamente la polémica fue que lo que se estaba midiendo no era la inflación real, porque es tan importante aquello que se mide como el instrumento con que se mide. Y el instrumento que utilizó Milei y el gobierno actual era realmente, en términos metodológicos, insostenible. Todos los críticos privados y públicos con respecto al manejo de la inflación que tuvieran independencia señalaban que no podía continuar así. Marco Lavagna, que era el representante, el presidente del INDEC, acaba de renunciar producto de que el gobierno le propuso seguir con el viejo método de medición de la inflación. Y parece haberse recompuesto, al menos de momento, la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro fue calificado como cordial y tenía el objetivo de poner fin a meses de tensiones bilaterales inéditas entre ambos países. Bajo sanciones estadounidenses y también a pocos meses de dejar el cargo, Petro prometió ayudar en la lucha contra el narcotráfico y en la reactivación de Venezuela. Los detalles lo tiene este informe de Maxime Plubinet. Fin de crisis tras un año de tensiones bilaterales. Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro normalizaron de momento sus vínculos durante una visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero. Aunque Petro sigue bajo sanciones estadounidenses de la lista Clinton de la OFAC. A 6 meses del fin de su mandato, los mandatarios acercaron posiciones. Según declaró la canciller colombiana Rosa Villavicencio en exclusiva a France 24, el líder progresista se fue de Washington con al menos una declaración de intenciones para levantarlas. Económicamente son inviables, no son oportunas, y Trump dio la instrucción a su secretario de Estado y a su vicepresidente para que levanten esas sanciones. Eso está en un plan, nos dijeron ellos, y bueno, de que digamos será más pronto que tarde. Colombia, socio histórico de Estados Unidos, tuvo su crisis diplomática más grave con Washington en 2025, con choques constantes entre Trump y Petro sobre casi todos los asuntos de la vida política, desde el narcotráfico hasta Gaza, pasando por la política migratoria del líder republicano. Todo ventilado con amenazas incluidas en redes sociales. Uno de los puntos sensibles abordados fue la cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico, que Washington recortó en octubre de 2025 en medio de la disputa entre Trump y Petro. Un elemento central a la hora de una confrontación reanudada de Bogotá contra grupos al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Tenemos algunas limitaciones para combatir más, digamos, continuamente a todas estas organizaciones que a veces están más dotadas militarmente que el mismo ejército, que lo que realmente queremos es contar con ese material como propiedad del Estado y no pues como alquiler, como anteriormente lo teníamos con Estados Unidos, ¿no? Petro ofreció también la colaboración de su país en la recuperación de Venezuela, especialmente en el sector petrolero. Y cerramos en la Ciudad de México, que confirma, como cada febrero, su lugar como uno de los grandes centros del arte contemporáneo de América Latina. Y es durante este mes, precisamente, que se celebra la Semana del Arte. Del 2 al 8 de febrero, la capital es sede de un enorme circuito cultural que va mucho más allá de una sola feria.
Museos, galerías, estudios y espacios independientes se activan en toda la ciudad reuniendo a artistas, coleccionistas, curadores y público nacional e internacional. El eje del encuentro se articula en 4 ferias principales, entre ellas Sonamaco, que congrega a cerca de 200 galerías en Centro City Banamex y múltiples propuestas en distintos puntos urbanos. En este escenario destacan creadores como Ariel Zavala, artista plástico y ceramista originario de Xalapa, Veracruz, mientras que su obra de estética minimalista explora la pintura, la cerámica y el bordado con pelo de animales y ha sido presentada en escenarios internacionales, ampliando la presencia de México en el mundo. Nuestro corresponsal, precisamente en Ciudad de México, Jorge Hurtado, lo entrevistó. Escuchemos. Bueno, Art Week es una semana donde todo mundo viene a México para disfrutar del arte. No es la primera vez, ya he estado desde antes en Sonamaco en varias ocasiones y estoy representado por la Galería Ángulo Cero, que pues siempre tiene alguna presencia en la Semana del Arte. Bueno, es una serie de pinturas al óleo, son 13 piezas y 2 piezas más en acrílico también, y algunas piezas están realizadas en cerámica y pues son piezas que hablan de la noche. Está inspirado en el lugar de donde yo soy, que es Xalapa, Veracruz, que es una región montañosa que siempre se caracteriza por su neblina. Entonces es lo que me inspiró para realizar esta serie de los cerros que están en el horizonte, la oscuridad, también lo que está en el cielo, y también lo que ocurre en el mundo vegetal o los hongos del bosque de niebla veracruzano. Es la semana en la que puedo compartir mi trabajo, puedo compartir aquello que es tan íntimo, como en el caso de mi exposición, que habla de mi entorno, que habla de todo lo que hice en soledad. Pues es también para mí traer un poco de aquel lugar del que soy y compartirlo con las personas que vienen de todo el mundo. Y este fue un nuevo episodio de Aquí América. Agradecemos a Giovanni Agudelo y a James Martínez en la producción y a todo el equipo técnico. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.